Lionel denuncia campaña sucia en su contra. Su equipo sale al frente. Tragedias en Perú, Brasil y Filipinas dejan más de 100 muertos. Continúa tensión en Venezuela. Además, concluye exitosamente recolección de documentos para interesados en Espacio México 2019. Buenos días, amigos televidentes, esto es Despierta RD, hoy lunes 28 de enero del año 2019. Estamos ya llegando a los finales de este mes de enero para iniciar febrero, el mes de la patria, que debe de iniciarse con el 26 de enero, que es el día del natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que este sábado pasado, bueno, pues muchos dominicanos y muchas instituciones celebraron ese día con mucho ardor patrio. Nosotros desde aquí, con temperaturas a 22 grados en toda la capital, a 16 grados en Hondo Valle, en también Constanza, que un poco más bajo, y Jarabacoa, estamos con temperaturas bastante frescas. Nosotros desde aquí nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país y las que son perspectivas para el día de hoy. Agradeciéndoles a todos ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional, los que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que nos ven a través de Telecentro Canal 13. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Como siempre, acompañado de Lorenny Solano y de José Rivas. Buenos días. Buenos días, Alberto Caminero, José Rivas. Buenos días, pueblo dominicano. Despierta RD, despierta República Dominicana hermosa. Hoy 28 de enero de 2019, como dice Caminero, contando los días que le restan a este primer mes del año. Sin embargo, destacando cosas positivas que hemos ya aprendido y empezado en este primer paso de estos 12 meses que nos tienen llenos de metas, de compromisos por cumplir para el desarrollo personal y para el desarrollo de nuestra nación. Aquí estamos una vez más, gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí unidos y sentados para ustedes, llevarles las principales informaciones, entrevistas, reportajes y todo lo que usted necesita saber antes de salir. Gracias por seguirnos, a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, @Lorenny Solano en todas las redes, y a la gente que está en el extranjero, que nos sigue en Telemicro Internacional y que a veces nos envían esos mensajitos tan lindos, tan acogedores. Pues muchísimas gracias, de verdad que nos impulsa, nos motiva, nos ayuda a seguir entregando lo mejor para ustedes que día a día deciden colocar su televisor en el canal 13 o en Telemicro Internacional a la hora de Despierta RD. Gracias y aquí estamos para ustedes. José Rivas. Gracias, Lorenny, Caminero. Como siempre, ustedes muy hermosos, qué agradable estar siempre así al lado de personas que realmente se ven muy hermosas, comenzando por usted, Caminero. Sí, y Lorenny también, gracias. sí. ¿Te le gustó la la combinación, exacto. ¿Verdad? Claro, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Una temperatura muy agradable, ha estado lloviendo en algunas zonas del Distrito Nacional durante la madrugada, no una lluvia fuerte, sino una llovizna leve, pero que ha colaborado para que la temperatura se mejore, pero la temperatura, tanto a nivel internacional como nacional, política, social, económica, está bien caliente, y de eso vamos a tratar aquí en Despierta RD, su programa, el programa de todos los dominicanos y las dominicanas
tanto de aquí en República Dominicana como los que están en el exterior. Es así, ustedes, amigos televidentes, les aconsejamos que salgan abrigados, que a sus hijos, ¿verdad?, lo abriguen bien, porque estamos en una temperatura a 22 grados hoy en la madrugada y tempranito salen a las 6:30, 7 de la mañana a sus respectivas escuelas, bueno, pues para evitar precisamente que le afecte la gripe o la garganta. Sí, esos virus que andan por ahí esos sueltos. virus que están fuertes. Y si la temperatura está a 22 grados. ¿A cómo estará? En la capital. Aquí. En Ocoa, ¿cómo estará en Ocoa? Ay, por esa zona. Pero yo sí sé que aquí adentro, en este estudio, está que pica. En Rancho Y entonces arriba, hay una temperatura, hay una temperatura que está bien caliente. Sí, la independientemente. La temperatura política a nivel internacional, con el caso de Venezuela, y a nivel nacional, con el caso del Partido de la Liberación No, eso está calientísimo. Está que arde. Mire, se radicaliza los enfrentamientos en el sector del Partido de la Liberación Dominicana que siguen los lineamientos de la candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández, quienes ayer en una rueda de prensa, bueno, pues están acusando a sectores en el gobierno de urdir una campaña sucia en contra del presidente de esa organización política, Leonel Fernández. Señalan no dejan un espacio al presidente Danilo Medina de que esté involucrado en esto, pero sí hablan en esa rueda de prensa de campaña sucia utilizando a un venezolano ligado al Chapo Guzmán, que es el que está siendo acusado y procesado en Estados Unidos por asuntos de drogas en México. Ese personaje que citan es al consultor político venezolano Juan José Rendón, a quien supuestamente se le vincula a la red delictiva de narcotraficante el Chapo Guzmán de México, extraditado a Estados Unidos y enjuiciado. Y entre comillas, Radamés Jiménez, ustedes lo ven ahí, y a quien vamos a ponerlo, está su declaración, ahí está Bautas Rojas, ahí está Abel Martínez, ahí está Roberto Rosario Márquez, también está muchas figuras, entre ellos alrededor de 5 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. El proyecto de Leonel Fernández 2020 asegura que se ha orquestado ese plan que integra a una red de mafiosos del Chapo Guzmán. Yo lo que entiendo que este equipo lo que ha hecho es o to toro o to vaca, radicalizar los enfrentamientos, buscar ya aerear públicamente antes de que se decida en marzo la llamada del presidente de la República cuando dijo que va a hablar sobre la reelección en este mes de marzo, pero que hay sectores que ya comienzan a definir y a señalar como un hecho de que el presidente de la República decidirá mantenerse con la candidatura presidencial para el 2020. Solo, entiendo yo que solamente porque cuando se toma una decisión como la tomada en el día de ayer por este equipo de Leonel Fernández, es que ellos están seguros y convencidos de que hay una intención de mantener la candidatura o la reelección que se va a buscar y que ya está orquestada una campaña electoral interna dentro del PLD con miras a la reelección
del presidente Danilo Medina, sino de otra manera, no se radicaliza, no se aventuran a hacer una denuncia seria y muy grave. Esto es una denuncia seria y muy grave del sector de Leonel Fernández, porque para la época del 2015 también se orquestó una campaña parecida cuando Leonel Fernández fue atribuido o fue ligado al narcotraficante acusado y condenado en Estados Unidos, Quirino Ernesto Paulino. ¿Se recuerdan esa campaña? Bueno, pues en el 2015, cuando primero se buscó la reforma constitucional, Leonel Fernández se envalentonó, pero todo el sector que estaban a su alrededor le dieron la espalda. Le dieron la espalda y apoyaron esa reforma. Hasta ahora, unos 40 diputados se han mantenido incólumes según las declaraciones públicas que dan, y varios de ellos estaban en esa rueda de prensa, incluyendo a Rafael Núñez, que es el vocero de prensa de Leonel Fernández. Bueno, pues estamos hablando de el inicio de un enfrentamiento interno y que no tiene ningún tipo de espacio para dialogar o para mantener un diálogo interno y que pudiera llegarse a un acuerdo entre las partes, porque si se radicaliza, de seguro que en el día de hoy va a ocurrir las denuncias o los rechazos o las contraacusaciones por parte del sector, del sector danilista. En el día de ayer, precisamente tras producirse esa denuncia del sector de Danilo Medina, bueno, pues el consultor venezolano escribió un Twitter que dice lo siguiente: ni pienso en el señor expresidente Leonel Fernández, nada que ver, busquen a otro a quien atribuirle eso. Si anduviera en esas, lo digo de frente, como en otros casos. Así lo escribió en su cuenta de Twitter el señor que atribuye JJ Rendón, que no es más que el señor consultor Rendón, a quien se le acusa de pertenecer, este sector de Leonel está ligado al Chapo Guzmán y que pudieran utilizar esa parte. Hasta anoche todavía no ha habido una reacción por parte del gobierno. Yo me imagino que el día de hoy se dará a conocer lo mismo que está haciendo el señor JJ Rendón, que dicen a mí que me saquen de ahí, que yo no tengo que ver con eso, que él no piensa siquiera en el expresidente Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pero sí es importante destacar que él es el conocido rey de la campaña negra también. A nivel latinoamericano también es uno de los que, como Joao Santana, se dedicaba a ser contratado para preparar campañas negativas en contra de los contrincantes, de los oponentes políticos de su cliente, de quien lo contratara. Y en este caso fue vinculado también al sector del tema del Chapo Guzmán, que sabemos que ahora mismo está en Estados Unidos, que hace unas cuantas semanas en un tema de juicio tuvieron que orquestar una seguridad triplicada en un puente porque decían que podía estar intentando un escape por vía ese puente, o sea, por los servicios de inteligencia. O sea, estamos hablando de que son rangos mayores. Rangos mayores como pasó con Quirino Ernesto Paulino Castillo, que fue una realidad. Nosotros no podemos ocultar eso y partiendo de ahí pudiéramos darle una, tal vez, creencia o darle el voto de confianza a estas declaraciones que encabezó ayer Radamés Jiménez en esta rueda de prensa, donde tuvo el espaldarazo de los principales aliados del doctor Leonel Fernández, como Bautista Rojas Gómez, Roberto Rosario Márquez, Domingo Jiménez, entre otros, el mismo alcalde de Santiago, Abel Martínez, que sigue siendo uno de los que sigue dentro del gobierno en una posición importante, porque Abel Martínez es alcalde. Es un puesto que es por votación, o sea, no fue que lo colocaron, él se ganó en la posición ahí, sin embargo, es uno de los que está
dentro del PLD dirigiendo, no así la mayoría de los que estaba en esa rueda de prensa, que está sin funciones, la mayoría sin funciones políticas dentro de este gobierno. Y ahí ven ustedes el tuit del señor JJ Rendón, que lo leemos de nuevo para el que no lo vio. Dice, ni pienso en el señor expresidente Leonel Fernández, y lo etiqueta ahí para que le quede también, nada que ver. Busquen a otro a quien atribuirle eso. Si anduviera en esas, lo digo de frente, como en otros casos. Ahí lo ven ustedes, el estratega y consultor general de Strategies Political Consultant, que presentó este tuit para dejar saber que no tenía nada que ver con esto que dicen que se está tramando. Ahora, sea real o no, es muy buena la estrategia por parte del equipo del doctor Leonel Fernández de irse adelante. Dieron un paso adelante porque ya vimos el daño que causó la situación con Quirino, Ernesto Paulino Castillo. Fueron muchas las personas que decían, ¿y cómo puede ser que este hombre le emita esta carta? Acuérdense que era una carta, pero en el momento de esa carta todavía Quirino estaba detenido, estaba preso. Y entonces nos preguntábamos cómo sería posible que desde la cárcel se le mandara una carta, pero que estuviera también firmada. ¿Cómo usted firma un correo? Y luego la entrada de Quirino al país, donde se supone que las autoridades deberían tener control y saber de eso, y en ese momento no se sabía, se entera uno por otros medios y otras fuentes, que luego se volvió un escándalo de cómo entró Quirino al país, y todo eso se concatenaba para dar un resultado no muy halagüeño al equipo de Leonel Fernández. Y yo decía también, lo mencionábamos anoche en Rumbo al 2020, de que sería doloroso, sería muy penoso que si esto fuera real, saliera de su propio partido. Porque si ustedes se fijan, ellos no están culpando a nadie de la oposición, no están hablando de ninguno de los partidos de la oposición. Están diciendo que posiblemente, y nosotros no lo damos como asentado porque no sabemos si eso pueda ser cierto, ¿verdad? No sabemos qué tan cierta sea esa aseveración, y ya ustedes ven las declaraciones de JJ Rendón, pero sí es importante destacar que lo que se depara, lo que deviene a este 2019, que estamos en el primer mes todavía, y lo que será esta pre-campaña del 2020, vendrá con paños fuertes, o sea, vendrá con mucha tela de dónde cortar, porque se estará luchando una batalla infernal dentro de la misma por la contienda o por la candidatura a la presidencia de la República. Si al doctor Leonel Fernández le siguen atacando, a pesar de que su equipo dice que siguen firmes y que él será el candidato a la presidencia por el PLD en el 2020, si lo siguen atacando y si saliera algo negativo, ahora mismo la sociedad va a estar en duda de, ¿será una campaña negativa? ¿Se habrá orquestado una situación en contra del doctor Leonel Fernández? Todo eso nos va a llegar a la cabeza porque ya de hecho, como decía, fue inteligente dar el paso adelante y decir, mira, nos están montando tal cosa, hemos visto o se ha sabido de esto, pero lo más increíble sería que fuera cierto, que fuera dentro de su partido que se estuviera tejiendo esto. Yo estoy todavía negada a creer que una situación así se pueda dar. Me podrán tildar de inocente, me podrán tildar de ingenua, pero todavía me resisto a creer que dentro de su propio partido, porque yo no te digo de la oposición que pueda tejer una situación así, pero de su propio partido, que puedan intentar dañarle la reputación, atribuyéndole elementos que no sean ciertos al doctor Leonel Fernández. Ahora, si tienen elementos que sí fueran reales, ¿por qué en este momento? Si él no es presidente desde hace casi 8 años, ¿por qué en este momento? Si hay algo negativo en contra de Leonel Fernández y lo sacan en este momento, yo no apoyaría una situación así porque lo están usando justamente en el momento donde él está tratando de sacar cabeza para volver a ser el candidato a la presidencia y posiblemente el presidente en el 2020. Entiendo que es como muchas cosas que pasaban, lo que discutíamos de Wilton Guerrero, que decía que Buche era conocido en Baní por el tema de las drogas, ajá, pero lo viene a decir después que mata a un coronel, o que está imputado de tener el punto de drogas más famoso y de mayor calidad, como dice el hermano. O sea, después de que pasa este escándalo es que lo dice públicamente. Entonces, si pasa algo así y si fuera real, porque no estamos diciendo que nada de esto sea real, estamos haciendo el análisis y el comentario de lo que está sucediendo en esta política que se está tornando sucia. Si fuera real, este momento realmente lo desmerita a cualquiera de los que intente hacer una campaña negativa, sea contra Leonel Fernández o con cualquiera de los que está en su entorno, porque en este momento
en este momento se sabe que se puede preparar cualquier trapito sucio para hacer deslucir a los precandidatos? Bueno, la línea o la raya de Pizarro ya está marcada con esta acción que ha sorprendido, pero que también se esperaba que el grupo de Leonel Fernández se pusiera a la ofensiva. El grupo de Leonel Fernández ha estado a la defensiva, lo estuvo antes de las elecciones del 2016, antes de que se definieran las candidaturas, sobre todo presidenciales, en el Partido de la Liberación Dominicana, y salió con el tema de Quirino, ¿verdad? Pero en estos momentos es importante que el Partido de la Liberación Dominicana ya vaya definiendo cuál va a ser su postura ante estos dos candidatos, porque aparentemente todo está señalado de que el presidente de la República, el grupo de Danilo Medina, ya también está en la línea de seguir buscando una modificación de la Constitución para presentar a Danilo Medina de nuevo en las elecciones del 2020. Tendría que pasar primero por la campaña, la precampaña dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que recordemos que es el 6 de octubre, que debe haber un baloteo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones. Pero a mi entender están quemando la nave el grupo de Leonel Fernández, diciendo, bueno, si vamos a una contienda bajo estas condiciones, si tenemos ya el dato de que hay sectores dentro del partido del gobierno, no del Partido de la Liberación Dominicana, sino del gobierno, que están montando la campaña contra Leonel Fernández, esto vamos a definirlo bien temprano. Hay que recordar que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una de las virtudes más importantes dentro de la historia partidaria, de la historia de los partidos políticos del país, desde el principio de mediados, luego de la revolución, de la guerra restauradora, que comenzaron a aparecer los primeros partidos políticos ya como tal organizados, y es que el Partido de la Liberación Dominicana ha mantenido por más tiempo a dos líderes dentro de esa parcela, por más tiempo a dos líderes conviviendo, coincidiendo, en algunos momentos están incluso aliados, tener a un presidente de la República en la oposición dentro del propio partido, es decir, Leonel Fernández 3 veces presidente de la República, y tener el liderazgo como lo tiene Danilo Medina dentro de una organización, eso pesa mucho. Y ellos tienen mucho tiempo ya con esa ponerse de acuerdo, decidir si es el comité político que toma las decisiones importantes del partido, evitar una división marcada, aunque hay una división, pero no una división propiamente dicho. Ahora, con estas declaraciones de ayer, de parte del equipo o el propio Leonel Fernández, porque ellos no están ahí porque quisieron estar, fue que se conversó con Leonel Fernández y vieron los elementos necesarios que le podría atribuir al gobierno o agente del gobierno de que hay una campaña orquestada contra ellos. Eso ha provocado que se pongan a la ofensiva, y es una estrategia que le da tiempo suficiente para desmontarla si realmente existe. Hay una posición que se destaca también en las últimas horas, que es de Domínguez Brito. Domínguez Brito ha incluso dicho que es una irresponsabilidad de parte del equipo de Leonel Fernández de hacer este tipo de denuncia, porque supuestamente no existen las pruebas necesarias para demostrar. Entonces, ahí se está viendo ya que gente como Domínguez Brito y otros candidatos responden a Danilo Medina porque no toman una posición neutral. Ha acusado Domínguez Brito al grupo de Leonel Fernández de ser irresponsable por asumir esta denuncia y no ir primero al comité político, un comité político que está dividido también y un comité político que se reúne en situaciones extremas. Vamos a ver si es convocado de nuevo el comité político para de esa forma ver si existen o no
las pruebas necesarias para que el leonelismo mantenga la denuncia de que hay una campaña preparada para desmeritar al expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. Bueno, en la convocatoria de ese comité político que se había reglamentado que fuera el primer lunes, o sea, el primer lunes de cada mes se iba a reunir ese comité político, pero desde el año 2017 y 18 fue muy y irregular. ahora no, se reúnen cuando hay crisis. Cuando hay una crisis que es necesario convocarla, porque la última vez que se reunió este comité político fue para aprobar la ley de partido, ¿usted se acuerda? Pues dejar que sean los legisladores que decidan. Esa fue... Te dice que no tienen un calendario. Que no, es tienen... que tiene su calendario, que es los lunes de cada mes, a lo que no se reúne. No se está cumpliendo. No se cumple, no convoca. ¿Y la OTAN se sigue reuniendo los lunes? Ahora, la OTAN sí se sigue reuniendo los lunes. Son ¿Los lunes al mediodía? 17 miembros de la OTAN que se reúnen permanentemente. Eso sí, al mediodía. Han cumplido ellos. Eso sí cumplen. Pero el cúmulo de poder de ambos líderes, el cúmulo de poder en el sentido de tener su matrícula asegurada, uno en el comité central y otro en el comité político, que le da la fuerza necesaria para estar en pugna, va a provocar una crisis que realmente hay que esperar lo que va a pasar en los próximos días. Sí, mira, estoy viendo una información de la señora. De una joven de Santiago. Wow. Que le han robado su identidad. Le robaron su identidad y que los bancos, oiga bien, pues yo estoy hablando de esto porque eso me preocupa y de seguro que los ciudadanos cuando vean esto, de cómo una persona va a un banco y le dice que ella ha perdido su libreta y presenta una cédula idéntica. Sí, sí. Lo único que es una persona completamente distinta. Pero con rasgos faciales similares a la Con rasgos... Bueno, no, con los datos, con los datos. Solamente los datos. Los datos, y ella dice que los datos son dos personas. están equivocados. Vamos, sí, yo quiero que ustedes presenten estas dos cédulas con esta señora que hace la denuncia. Se puede ver, sí, porque está en blanco y negro. Sí, a ver si se puede ver. Mírelo ahí. Mire esta barbaridad. Esta persona, la de arriba, la real es la de abajo. Esta persona, Alejandrina Rojas Acosta, se presenta con esta cédula de identidad, como le llaman, con un machete, porque lo único que hace es que le pone su foto a esa cédula. Va a los bancos y coge un préstamo en un banco privado de 123,000 pesos, ¿verdad? Y cuando tiene otra cuenta en un banco internacional, ese banco, bueno, lo dice la crónica, le está diciendo que ella fue al Scotia Bank cuando fue a sacar 1,000 pesos en su cuenta, le dijeron que estaba bloqueada, que estaba vencida su libreta. Que no tenía fondo. Y su libreta estaba precisamente, no, que estaba completamente fuera de fecha. Y cuando ella acude a la Scotia Bank, ahí le dicen, no, pero usted vino aquí y nosotros le entregamos 43,000 pesos de su cuenta, que usted se le cambió su libreta. Entonces ella fue y le dice, yo llamé al banco y un representante me dice que el 20 de enero yo pasé por la sucursal en Sanville, aquí, ella vive en Santiago. Sí. Y pasaron por Sanville y reporté mi tarjeta como robada. Y que ellos me entregaron un plástico de mi tarjeta de ahorros. Yo le expliqué que vivo en Santiago y que no he pasado por Sanville, pero él insistió que sí, que pasé por ahí por Sanville y que me entregaron un plástico nuevo y que con ese plástico sacaron 43,000 pesos. Imagínate tú lo que significa eso. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que esa mafia tal vez no fue con esa señora Alejandrina nada más.
Sabrá Dios cuánta gente está en esa situación y no se está dando cuenta. Igual que a los que muchas veces le clonan la tarjeta y no se han dado cuenta que les están clonando la tarjeta. Y lo malo de eso, ¿Sabes qué es lo preocupante? Ella tiene 200,000 pesos abajo. Sí, desde pero ¿sabes ahora. qué es lo preocupante? Aquí, un banco, la identificación que te pide es la cédula. ¿De dónde saca una cédula esta mujer falsa? Porque tiene ya solamente por no ser sus datos, es falsa. Sí. Pero ¿de dónde saca esta mujer, que es la ladrona o la mafiosa, y el grupo, como dice la original, y sus secuaces, de dónde sacan el elemento para que sea lo más auténtica posible? Porque la cédula de identidad tiene muchos mecanismos de verificación, de autentificación, de originalidad, que para ser timados, para ser copiados, tienen que hacerlo de forma muy profesional. Sí, mira. Habría que ver con la Junta Central Electoral qué forma o qué situación se puede estar dando ahí para que no se repita lo de Machete y que tengamos una gente imprimiendo una cédula falsa que parezcan similares. Acuérdate que el dominicano es experto en copia. Pero Sí, déjame mira, decirte, y hay cuando algo tú vas muy a un triste. banco y entregas tu tarjeta, lo primero que ellos van es a la base de datos. Claro. Que ellos tienen allá Lo que y pasa ven es- la cédula. Lo que La pasa cédula es, no no, siempre no, está no, lo que actualizada pasa la es, foto. no, lo que pasa, atención, lo que pasa es que hay dos situaciones. Miren, una cosa es la falsificación de tu documento. Una cosa es la falsificación de tu documento y otra cosa es la suplantación de tu identidad. Lo que ha pasado con ella es que ha sido suplantada con sus documentos en la Junta Central Electoral. Es decir, que para todas las instituciones que ella tiene negocios, es ella la persona, porque esa cédula fue suplantada. Es decir, que fue sacada una cédula, de doble cédula, con una persona que es la que ha cometido la irregularidad, pero en la base de datos de la Junta Central Electoral hubo ese proceso. Eso es lo que pasó con Machete. Recuerden que Machete incluso tiene, la madre de Machete existe en términos reales de que es una persona que nació en Neiva. Es decir, en términos legales, en términos de documentos, esa persona nació en Neiva y con la documentación de esa persona, de esa mujer, es que le sacan el documento a Machete y por eso él está en el régimen. Perdóname, Rivas, pero entonces tú me estás diciendo que si yo voy ahora a la Junta y digo que se me perdió mi cédula, me van a imprimir otra y me van a hacer una foto ahí. ¿No se supone que te imprimen el plástico que ya tú oficialmente lo sacaste en un momento? Sí, pero... Porque si te imprimen el plástico, que es lo que yo entiendo que se hace, me corregirá alguien de la Junta, Sí. si el caminero va y dice, mira, se me perdió mi cédula, te van a ir a tomar fotos y a preparar. No, te van a imprimir la cédula. Pero para eso tiene que haber, porque no puede ser con cualquiera, que te impriman la cédula. Ah, mira, yo vine a imprimir la cédula de Yulisa Reyes. La suplantación es que desde la base de datos de la Junta Central Electoral, en tu acta de nacimiento, por ejemplo, en tu acta de nacimiento, José Rivas, y ahí ponen Carlos Pichardo, ya yo no existo. Va a existir Carlos Pichardo o con mi propio nombre, eso es lo que pasa. Ahí es que está el grave problema hoy en día. Sí, pero sigo sin entender cómo consigue la cédula con la foto de la ladrona. No, porque la foto, la persona que está suplantándote va directamente con un acta de nacimiento. Miren, yo perdí mi acta. Ahí entonces tenemos que ver de dónde sale esa acta de nacimiento. Ahí es que está el problema. Sigue dentro de la Junta Central Electoral. Pero ella lo que ella dice aquí. Porque es que ir a un banco, si tú no llevas tu cédula, mira, no le importa la licencia de conducir. Pero es que con todos los datos de ella. Pero ellos van con su cédula. Usted al banco entrega la cédula. Si usted no entrega la cédula, ningún documento te lo acepta. Cuando usted va al banco, lo primero que preguntan por una seña. Una seña. Sí, o sea, le preguntan quién es tu madre o dónde pasaste tu luna de miel. ¿En el banco? Sí, en el banco. Cuando tú quieres... Por teléfono te piden esos datos, sí, es cierto. Dice que los delincuentes conocen el nombre completo de sus padres, su dirección, míralo ahí. y saben todo sobre mí. Sí, es por eso, porque hay una suplantación que parte desde el acta de nacimiento en la Junta Central Electoral. Porque el documento viene, por ejemplo, la cédula que tenía Machete no es falsa. La cédula que tenía Machete es una cédula que fue emitida por la Junta Central Electoral.
Es decir, fue por la Junta Central Electoral, porque todos los documentos que presentaron de Machete fueron legales, entre comillas, fueron legales, entre comillas. A eso es que yo me estoy refiriendo, Loreni, que es todavía más profundo. Es decir, no es en un patio, no es en una impresora clandestina, es que son documentos que están saliendo de la Junta Central Electoral. A mí no me gusta, por ejemplo, plantear el asunto de personales míos. Pero yo fui suplantado, Lorena. También. Cuando yo fui una vez a sacar mi documento en Yamasá, ¿tú sabes quién estaba en mi folio y en mi número de registro y todo eso? Una mujer, María Rodríguez. Y cuando yo me doy cuenta de esa barbaridad, digo, ¿y dónde estoy yo aquí en la Junta Central Electoral? En el acta de nacimiento. Cuando vamos al libro, ahí había el documento de otra persona. ¿Qué me salvó a mí? Me salvó la fe de bautismo. Yo fui a la casa curial de mi pueblo y entonces la fe de bautismo volvió otra vez y me colocaron ahí. El asunto es que la mafia, y lo decía con Machete, no es solamente decir que él tenía una cédula, una licencia dominicana. Era, y qué bien que la Junta Central Electoral lo ha hecho y tiene que hacerlo con esta señora, era que esa junta, ese documento salió de la Junta Central Electoral. Y si sale de la Junta Central Electoral con el camino irregular o no irregular que tenga ese documento, es un documento oficial. Y ese es el problema de ella. Es oficial, pero sigue siendo falso por el contenido de que no corresponde a la persona a la que se le está Pero dando. no por la construcción. Tiene razón, pero sí es importante que entonces se tomen las medidas de precaución necesarias para que nosotros no tengamos que seguir repitiendo esto. Ahora, yo quiero cambiar de tema porque tenemos que tocar obligatoriamente la parte internacional con lo que está pasando en Venezuela. Y la juramentación o autoproclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea o presidente del Parlamento venezolano, como actual presidente interino de Venezuela. Ustedes vieron que él se acogió a unos 3 artículos de la Constitución venezolana que le permite a Guaidó, siendo presidente de la Asamblea, esto no lo puede hacer cualquiera, a posicionarse en caso de encontrar una inestabilidad o cualquier situación en la que entienda que debe asumir un rol interino y convocar a nuevas elecciones. Hago un recuento de los hechos para retomar el tema principal. Guaidó llegó el 5 de enero a la Asamblea Nacional a presidirla porque dentro de su partido le tocaba, pero a él no. Sin embargo, a los que le tocaba tenían situaciones legales que no pudieron asumir y este joven de 35 años le ha tocado esta posición histórica por demás en el prontuario de Venezuela. Ahora, lo que hemos estado viendo luego de las elecciones afuera de tiempo que se realizaron en Venezuela, reelecciones que no contaron ni siquiera con el 50% de la población hábil para votar, solo el 45% votó y habría que ver qué votó porque solamente estaba el partido de Nicolás Maduro a unas elecciones a puertas cerradas con un grupo muy selecto que había preparado el presidente Nicolás Maduro para poder perpetuarse en el poder hasta el 2025. Sin embargo, tenemos la situación en este momento de lo que se está dando en Venezuela. Casos, por ejemplo, que hemos visto cómo los países, en la mayoría de los países, tanto de América Latina como de otros continentes, han dado el favor a este gobierno transitorio de Juan Guaidó. Y aunque Venezuela o el gobierno de Maduro tiene también países que lo están apoyando o que no quieren la injerencia de otros estados, estos países como Rusia y China le están diciendo no queremos intervención, pero sí el presidente Maduro debe ir convocar a elecciones nuevamente, porque entendieron todos y todo el mundo que conoce lo que ha sucedido en Venezuela sabe que no se llevaron elecciones democráticas, de que no fue la forma correcta en la que se celebraron, porque primero fueron a destiempo y luego fue una situación donde no se le permitió a la oposición participar como le correspondía. Ahora, es Rusia que no solamente le está dando el soporte, también ha enviado a un grupo de mercenarios conocidos como el Grupo Wagner
a Venezuela a cuidar, a proteger la integridad física del presidente Nicolás Maduro. Desde hace días se ha hecho el reporte de que mercenarios rusos reconocidos, utilizados por el Kremlin, han estado llegando a Venezuela para darle apoyo a Nicolás Maduro en caso de una situación que pudiera atentar contra su vida. Por otro lado, el grupo de Estados Unidos o el gobierno norteamericano, empezando por el asesor en materia de seguridad, John Bolton, ha dicho que Estados Unidos no va a permitir que se violente a la oposición, a la Asamblea Nacional, a cualquier persona que esté involucrada, inclusive con los funcionarios diplomáticos que todavía quedan en Venezuela, y están diciendo que van a atacar o que van a reprimir cualquier abuso que se dé en contra de la oposición, la Asamblea, Juan Guaidó o cualquiera de los que está en contra de Nicolás Maduro. O sea, Estados Unidos dice que actuará en caso de existir alguna, un ataque, un atentado contra la oposición, y aquí fueron muy claros en un tuit que daba John Bolton como asesor de seguridad. También es importante decir que al parecer el equipo de Maduro está empezando a recoger los trapitos que tiene en el patio. Y en el patio hablamos de los países donde ellos pueden tener algún tipo de reserva económica en oro o en divisas, porque el Banco de Inglaterra, Bank of England, anunció que le fueron retenidos, no se le permitió realizar una transacción o desembolso de unos 1.200 millones de dólares en oro a funcionarios de Maduro que querían sacarlo del Banco de Inglaterra, a sabiendas de la situación que se está gestando hoy en día. ¿Por qué no? Porque Inglaterra fue uno de los países que también apoya al presidente de la Asamblea y presidente interino Juan Guaidó. Todo esto, señores, nos está diciendo que la situación en Venezuela se sigue poniendo cada vez más tensa. Hay un llamado a que se trabaje en base al diálogo, porque quieren que Maduro se retire para hacer unas elecciones más transparentes, más democráticas, como en efecto debieron ser, porque estaban fuera de tiempo, como repetimos. Sin embargo, él está negado a eso. Lo que no sabemos es hasta cuándo se va a estar negando Nicolás Maduro a lo que al parecer es su destino final, que es convertirse nuevamente o llevar a Venezuela a unas nuevas elecciones por la situación que está pasando. Juan Guaidó es presidente interino. Sin embargo, deben convocar en menos ya de 8 días, debería ser, el tema de las elecciones y saber que el pueblo, o que no solamente Venezuela, sino que los países están pendientes. Ahí sí vimos el Consejo Extraordinario, la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Naciones Unidas, las menciones de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de toda la comunidad internacional, de todos los organismos regionales y universales, como han trabajado y mencionado que quieren que haya diálogo en Venezuela y que esto ocurra de una forma transitoria, pacífica. Sobre todo lo que dice Juan Guaidó. Juan Guaidó está llamando a los militares, les da una orden. Ayer mencionaba él una orden. Él salía de una misa que se estaba ofreciendo en Caracas y la orden de él era: no disparen, no agredan a los que están manifestándose con su derecho constitucional, porque tienen derecho a manifestarse las personas que lo están haciendo, no lo agredan. Y también se habla de un proyecto de ley que está presentando Juan Guaidó para beneficiar justamente a los militares en Venezuela. O sea que tal vez eso pueda hacer que estos militares que ahora están apoyando a Nicolás Maduro, al ver que este hombre les está diciendo hay más después de ahí, y les habla a los militares: no agredas a tu madre, a tu padre, a tu familia, a tus compañeros, porque cuando tú estás asesinando o matando a alguien, estás haciéndolo con los tuyos, con los venezolanos, con tu pueblo. Y ese llamado y el hecho de que pueda haber un proyecto de ley que beneficie a estos militares que hoy están dándole el apoyo a Maduro, puede ser parte de ese conteo regresivo que sabemos, para mí, que a Maduro le queda poco, le queda muy poco con esa situación de atrapar completamente el poder en Venezuela, que ya de hecho no lo tiene, porque estamos viendo a quién está respondiendo la comunidad internacional. El ejemplo está en el Banco de Inglaterra, que no permitió la salida de esos 1.200 millones de dólares.
en oro que querían hacer el retiro funcionarios de Nicolás Maduro, que tal vez dijeron, ya esto se encendió, vamos a recoger y a irnos. Y hay que ver hacia dónde se llevarían a Maduro en caso de que esto se siga poniendo más feo. En este momento la gente en Venezuela, el pueblo venezolano no va a transigir. Y la realidad es que los que están adentro y los que están afuera quieren lo mismo. Los únicos que están apoyando a Maduro son los que saben que tienen algún interés dentro de Venezuela, los que están siendo beneficiados por Maduro. Y fuera de Venezuela, los países, hablamos de Rusia, uno de los principales aliados de Rusia es Venezuela, con el tema del petróleo y otras cosas más, y así sucesivamente. China, por ejemplo, que no quería y no quiere intervenir en este tipo de situaciones, pero sí está llamando a que haya elecciones, a que Maduro convoque a elecciones dentro del gobierno venezolano en el periodo correspondiente, donde sí se pueda participar con la oposición. Y yo estoy segura que de ir Juan Guaidó sería el candidato y el presidente dentro de Venezuela. Y ojalá que nosotros dejemos de estar aumentando, escuchando el aumento de las cifras de muertos, porque hasta este fin de semana iban más de 26 muertos. Ahora mismo no sé cuál es la cantidad, pero hubo una cantidad importante de personas que habían sido asesinadas en estas contiendas, en estas protestas por estos militares. Y hablamos de que el presidente Maduro ayer, en medio de toda esta contienda, señores, y hoy sale en portada de uno de los periódicos, estuvo encabezando maniobras militares. Él estuvo como que era un día festivo y fue a ver cómo se manejaba el tema de los militares. Como que no está pasando nada. Y aquí, señores, de verdad, que sabemos que la gota que derramó el vaso se perdió hace tiempo en Venezuela y seguimos viendo o seguimos esperando porque aunque atacan los venezolanos a la comunidad internacional de no hacer nada, la comunidad internacional está tratando de que no le diga lo mismo que está pasando con lo que apoyan a Maduro, de no injerencia dentro de su territorio. Pero todo el mundo sabe que el gobierno de Maduro es un gobierno dictatorial y eso no se le puede quitar a nadie. El mismo presidente Hipólito Mejía aquí lo mencionaba. La oposición aquí ha estado muy clara con el tema de que Venezuela es una dictadura lo que está viviendo y que aunque no se deba intervenir militarmente, no se le puede dar el apoyo y se le debe reprimir cualquier ayuda al gobierno de Maduro. Ahora el apoyo debe ser a Juan Guaidó hasta que se lleve a elecciones democráticas y se elija un nuevo presidente para Venezuela. Si el pueblo venezolano elige nuevamente a la línea del presidente Maduro, pues esos serán otros 500 de ellos. Pero ahora el pueblo está llamando a un diálogo, pero no solamente a un diálogo, a que se salga ese gobierno que no lo ven democrático y a que se convoque a unas nuevas elecciones que donde sí participen toda la oposición. Yo quiero felicitar al ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, el señor Vargas Maldonado, y al propio gobierno dominicano, porque en las últimas horas ha dado muestra de cuál debe ser la actitud ante una situación de crisis, porque nadie que tenga dos dedos de frente va a negar que hay una crisis política, una lucha de poder en Venezuela, pero el gobierno dominicano lo ha dicho en los diferentes foros, independientemente de que en algunos momentos han manipulado las informaciones. El presidente, el gobierno dominicano sigue apostando al diálogo, sigue apostando a una salida pacífica, a una salida de paz. Lo mismo hizo el Papa Francisco, que estuvo de visita en los últimos días en Panamá. Desde allí ha dicho que es necesario que se busque una solución justa, una solución pacífica a la situación de los venezolanos, pero siempre apostando a que sean los propios venezolanos que resuelvan la situación interna de ellos sin una intromisión que se parezca a la que ha ocurrido en toda América Latina y en otras partes del mundo, que no se parezca a la intromisión de 1965 en la República Dominicana, hace apenas 54 años, que no se produzca la intervención en Panamá, en Granada, que no se produzcan esas acciones militares en nuestro territorio hechas por el Imperio del Norte, que sean las propias fuerzas políticas del vecino país
del hermano país de Venezuela que puedan resolver. En Venezuela hubo un descalabro de los partidos políticos que ejercieron luego de la salida de Rómulo Betancourt en los años 60 del poder. Comenzó una dinastía de los socialcristianos, unas veces, otras veces los socialdemócratas, que fueron chupando, que fueron agotando los recursos que producía esa gran nación de Sudamérica. La gente fue dejando de creer en los partidos políticos, se fue alejando de las elecciones, se fue alejando de esas administraciones que desangraron económicamente a Venezuela. Incluso en Venezuela hubo una especie de protesta masiva muy parecida a la que ocurrió aquí en 1984. En Venezuela en 1989 la gente se tiró a las calles en contra de la administración de entonces y fue en esos momentos que comenzaron a surgir a lo que hoy llaman los políticos outsiders, los políticos que no son políticos de por sí y que son antipolíticos y que tienen otras políticas. Es un poco de explicar de una persona que no es política, se mete a la política y comienza a denegar todo lo que han hecho la política, se convierte entonces en un acto antipolítico. Ese fue el fenómeno de Chávez, ese ha sido el fenómeno de Maduro. No ha sido porque Maduro es Maduro o Chávez es Chávez, ha sido porque en los últimos 30, 40 años, los políticos y los partidos políticos que tienen que jugar su rol, que tienen que promover el desarrollo económico y social, que tienen que promover la democracia, que tienen que promover la convivencia, que tienen que atacar las inequidades, no lo hicieron y la gente se fue alejando. Y se fue alejando a tal punto de que vinieron fenómenos como Chávez, que salió de las Fuerzas Armadas, un coronel que intentó un golpe de Estado, fue apresado, fue condenado, duró 5 años preso y de ahí fue presidente de la República. A eso es que nos referimos, a que los políticos se vean en ese espejo, a que las naciones se vean en esos espejos, de que no podemos, por un lado, ejercer una política antojadiza, creernos que somos dueños de los países sin pensar en la población, pero también pensemos en que las soluciones debemos de buscarlas entre nosotros mismos primero, y es posible. Y yo felicito, saludo al gobierno de turno aquí en República Dominicana, que siga apostando a un diálogo, a la paz. Nosotros fuimos escenario de esa discusión que sostuvieron la oposición y el gobierno aquí. Fuimos escenario. Muchos dicen que cogieron de relajo a Danilo Medina. Muchos dicen que no valió la pena. Muchos dicen que Maduro engañó. Otros dicen que fue la oposición. Pero que ojalá que esta situación que se está viviendo en Venezuela salga por una parte pacífica, salga por una puerta pacífica de paz, de diálogo y de confraternidad entre un pueblo que no puede continuar desangrándose. Así es, señores, vamos a la portada de los periódicos a ver qué nos traen los periódicos de circulación nacional, iniciando como siempre con el Listín Diario. Dicen el Listín Diario que acusan sectores del gobierno de urdir un plan siniestro contra Leonel Fernández. Equipo político denuncia usarán la trama a un extranjero ligado al capo mexicano, el Chapo Guzmán. El Papa Francisco envía mensaje a República Dominicana. Hay que destacar que ayer concluyó la visita del Papa Francisco a Panamá en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. El editorial, un tesoro para el país. En la República, genocidio, que conmemoran en República Dominicana Día Internacional del Holocausto. Más abajo vemos a Nicolás Maduro en esa foto de esta portada, señores. Él está activo, normal, no ha pasado nada con él en Venezuela. Dice aquí, Maduro resiste, rechaza ultimátum de la Unión Europea para convocar elecciones. Y no es solamente la Unión Europea que está solicitando, son varios países que lo apoyan, incluso que le solicitan que haga o que convoque a elecciones nuevamente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el centro, mientras encabezaba ayer unas maniobras militares en Caracas para mostrar el respaldo que recibe de los cuerpos armados.
Aquí en otra de las informaciones, buenas noticias, Infotep apoya a industriales. Además, en la República cierran bar que admitió a 4 niñas. Serían también una multa fuerte. La suplantación, Alejandrina Rojas accedieron a sus cuentas de banco, dice ella, le robaron la identidad y la timan con 200,000 pesos. Ana Vegas, temen escasez de combustibles en el interior. La región este, Danilo promete ayuda a productores de cerdos. En la República, acuerdo en Madrid, ponen a disposición de República Dominicana los archivos de España. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veamos qué nos tienen. El periódico Hoy, estrellas orientales desfilan por las calles de San Pedro de Macorís, anuncian sus esfuerzos para la Serie del Caribe, que todavía está en veremos dónde se va a realizar. Ojalá se realice, donde sea. Más presión contra Maduro. Eso forma parte del titular, de los titulares que trae hoy en su portada el periódico Hoy. Gobierno instala fábrica, producirá salami y jamón con derivados de pescados. Qué chulo. Eso en la parte este. Papa quiere una solución pacífica en Venezuela. Lo dice antes de partir de Panamá. Radamés Segura opina que Danilo y Leonel no deben ser candidatos presidenciales para el 2020. El leonelismo acusa a sectores de gobierno de Medina de orquestar una campaña sucia contra el expresidente Leonel Fernández. Diputada pide al presidente ir en auxilio de provincias de la línea noroeste diezmadas por la sequía. Eso es una preocupación de la legisladora Nancy Santos. En otra información, presidente apoya a productores de Higüey. Senadores desearían reserva de candidaturas. Hipólito, contento con el apoyo de Gianilda Vázquez. Maduro, cada vez más cerca de sus militares. Aduana, aumenta declaración única. El documento fue subido de 100 pesos a 200. Aumentó ese pago. Esas son parte de las informaciones que nos trae hoy el periódico Hoy. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico Diario Libre inicia este lunes 28 de enero con Hoy se sabrá sede de la Serie del Caribe. Ahí es la expectativa del pueblo. ¿Dónde será esa serie? Estoy abierto a una gran propuesta nacional por el cambio. Eso lo dice en el Diálogo Libre Luis Abinader, que busca una alianza mayor que la del 2016. Es el precandidato presidencial del PRM. Activo Luis Abinader. Arde el PLD con denuncia desde gobierno que orquestan campaña sucia contra Leonel Fernández. Afirman trajeron al estratega J.J. Rendón para organizarla. El asesor político negó que esté involucrado y el danilismo calla. Crisis de Venezuela y potencias a prueba. ARS dicen es imposible empleados pasen SENASA. Las ARS alegan impedimentos para los empleados públicos. Los partidos buscan unir candidaturas para el 2020. Manuel Matos Moquete gana el Premio Nacional de Literatura 2019. Felicidades a Manuel Matos Moquete. Reo habría ordenado muerte de custodio. Un recluso en la cárcel de Rafey habría sido el autor intelectual del asesinato de un agente del centro. El arrastre que nadie desea, ¿será verdad? Legisladores se manifiestan en contra del arrastre y piden el voto preferencial para senadores. Nada de voto preferencial, que cada quien elija cuál es el candidato que desea. En la foto principal del periódico El Diario Libre de hoy vemos el Papa aclamado por los jóvenes. Es la parte de la culminación del Papa Francisco en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco agradeció ayer en Panamá a los más de 19.500 voluntarios. Solamente habían 19.500 voluntarios. Imagínense cuántos miles de jóvenes había apostados ahí de todo el mundo que participaron en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud a bordo de un pequeño vehículo descapotable y un ambiente completamente festivo. El sumo pontífice recorrió el estadio Rommel Fernández, es el principal del país, donde fue recibido con una enorme ovación al grito de "Gracias Francisco", y esta es la juventud del Papa. Ustedes han querido dedicar su tiempo, energía y recursos a soñar y a armar este encuentro,
dijo Francisco, que estuvo en el país centroamericano desde el pasado miércoles. Y estos son los titulares principales del periódico Diario Libre. Veamos qué nos tiene. El día, dice equipo de Leonel, denuncia campaña sucia en su contra, alerta, acusan a sectores del gobierno de auspiciar plan contra el exmandatario, reacción, JJ Rendón, aquí está Rendón, niega acusación, Papa urge solución en Venezuela, concluye la Jornada Mundial de Juventud en Panamá. Francisco pidió que se logre una salida justa y pacífica para superar la crisis respetando derechos humanos. Juez ordena arresto por fraude fiscal. Jóvenes activistas crean movimiento político. Cae el brazo financiero del red de narco. El CEA relanza la industria azucarera, cancela 300 por corrupción, según el director de esa institución. Estas son parte de las informaciones del día. Vamos a ver qué nos presenta. El Caribe inicia con Refidonza, dice, mantiene control de combustibles. Félix Jiménez afirma que el control en el despacho es a pocas empresas cuyos volúmenes de compra excedían lo contratado por ellas. La foto principal del día de hoy, igual que en otros diarios, hemos visto que está Nicolás Maduro en esta maniobra que estaba desarrollándose ayer en Caracas. Dice, Estados Unidos actuará si agreden la oposición. Ya mencionamos esto en uno de los comentarios y dice, en medio de la advertencia de Estados Unidos, el presidente Maduro encabezó ayer maniobras militares con las que mostró su confianza en los soldados, mientras el jefe del Parlamento y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dio una orden a los militares de su país que no disparen ni repriman a los ciudadanos que se manifiestan. Con eso se podría empezar a bajar las muertes que se han dado. Otra información en política, equipo de Leonel Fernández denuncia una campaña sucia desde el gobierno. Radamés Jiménez, uno de los coordinadores, advierte que un cambio a la Constitución traerá inestabilidad al país. Leonel dice que nada lo amedrentará y que su proyecto sigue creciendo. Internacional Socialista debate desde hoy en el país. Presidente Danilo Medina encabeza inauguración. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, llega mañana. Así es, llega mañana el presidente del gobierno español. No se descarta tratar el tema de Venezuela. Hay que decir que Miguel Vargas es el presidente para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, y estará también el presidente a nivel mundial. Interesante todo esto. Nace Bien Común, otra información, de cara a las elecciones del 2020. La iniciativa surge con el objetivo de apoyar propuestas, candidaturas y articulaciones locales en las próximas elecciones. Voceros dijeron que es el momento para transformar. Y República Dominicana podrá acceder a documentos de más de 3 siglos. Esto es gracias a un acuerdo que se daba ayer, o antes de ayer, decía que archivos estatales del Reino de España y el Archivo General de la Nación de República Dominicana firman acuerdo. Ustedes se imaginan lo interesante que es esto para la historia de la República Dominicana, lo que se tiene en el archivo español. Hablamos de una situación de más de 300 años, lo que tiene el archivo español para para coordinar con los archivos dominicanos, enriquecerá el acervo cultural de la República Dominicana y podrá abrir ciertos tabúes o ciertos mitos que pueden existir en la agenda o en la historia de nuestro país, como hizo un historiador dominicano cuando fue a investigar a Inglaterra sobre el ataque de los ingleses aquí en la batalla de Peñivenables, que lo tenían de una forma diferente en Inglaterra a la que se tenía aquí. Es reescribir la historia. Así es. Si eso va a permitir. Estos son los titulares del Caribe, veamos qué nos tiene. El Nuevo Diario, su principal información ahí destacada. Leonel Fernández y su equipo denuncian plan siniestro, afectaría popularidad del expresidente. En la foto principal, la reunión de Miguel Vargas allá con las altas autoridades de los Estados Unidos. Tratan la crisis de Venezuela.
Estados Unidos advierte represalias si hay violencia contra oposición en Venezuela. Recluso cárcel Rafey pagó 150,000 pesos para que mataran a agentes penitenciarios. Eso fue según la policía. Fitur cierra con un éxito total y con un 55% de participación extranjera. Organizaciones reiteran solicitud para despenalizar el aborto en el país. Y finalmente, reinicia hoy lectura de la acusación del Ministerio Público en el caso Odebrecht. La fase preliminar lleva ya 18 meses. Y con la lectura de las principales informaciones que traen en portada los diferentes diarios impresos del país, nos vamos a una pausa. Tras este corte comercial, entérese de lo último acontecido en las noticias nacionales, internacionales, deportes, entrevistas y mucho más. Quédese en sintonía. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.